Seguimos en nuestra serie de predicaciones en Marcos. Tomo lectura, hermanos, ustedes me siguen. Dice así la palabra. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel que quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por tu iglesia. Señor, gracias porque podemos ver este lugar eh, lleno de tu presencia. Te pido que tu espíritu sea quien hable, sea tu espíritu, tu palabra sea expuesta de manera correcta, de manera fiel, Señor, y que podamos cada uno de nosotros plantar tu palabra en el corazón y que ella misma, Señor, produzca en nosotros obediencia, produzca en nosotros una acción positiva a lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Danos oídos atentos, ojos abiertos, bien abiertos, Señor, para escucharte, comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Señor, gracias te damos infinitas por lo que eres, Señor, por ser bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, un poquito largo el texto, pero muy, pues muy interesante. Vemos aquí en estos versículos del 29 hasta el 45, vemos sanidades, ¿verdad? De Jesús. Jesús, vemos que la línea principal de Jesús es predicar el Evangelio. Dice, para esto he venido, para predicar el Evangelio. En otra ocasión en Lucas nos dice que él vino a servir, ¿verdad? Y recuerden que Marcos tiene esa intención de mostrar aquí en el Evangelio, mostrar a Jesús como el servidor, como el siervo que sufre. Y por eso vemos esta serie de situaciones que pasan en cuanto a las sanidades, a retirar endemoniados y algunas otras cosas. Y vemos aquí la presencia de milagros, tres milagros, ¿no? La suegra de Pedro. Vemos aquí el milagro de que, bueno, muchos fueron sanados y el milagro del leproso que fue también sanado, ¿no? Déjame comentarte el contexto un poco para que podamos entrar bien. Jesús ha comenzado su ministerio, tiene poco tiempo de iniciarlo. Su preparativo con Juan el Bautista ha sido ya hecho, ya se bautizó, él ya pasó este momento de tentación. Recuerden que estos dos eventos lo hace en una forma de identificación, una forma de presentarse ante el pueblo y también una forma de ejemplificar de qué manera
el pueblo debía responder ante estas cosas, ¿no? Entonces vimos que Jesús, después de estos eventos, Jesús va a predicar a las sinagogas. Él primero está en Capernaum, ¿no? Aquí está en el mar de Galilea. Parece que se va a Nazaret a predicar a una sinagoga de donde él era, en donde no sale bien, en donde lo quieren matar, lo llevan a un monte, lo quieren aventar del monte, pero Jesús sale en medio de ellos, ¿no? Entonces regresa a Capernaum y es ahí donde llama a 4 de sus discípulos, ¿no? Aquí era en el mar, en Genezaret. No, perdón, primero llama a los 4 discípulos, se va a Nazaret y regresa otra vez a Capernaum, a una sinagoga en específico, en donde saca un endemoniado, ¿se acuerdan? Que eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, vimos que estos 4 discípulos están con él. Él comienza entonces a enseñar y va de sinagoga en sinagoga en esta área de Galilea. Entonces, vimos también en esta historia de cuando saca un endemoniado que la congregación o la sinagoga queda asombrado de su palabra, y los que estaban escuchando quedan asombrados porque lo que Jesús decía o lo que Jesús predicaba, que era la palabra, y la palabra hablaba acerca de él, entonces eso contrastaba con la enseñanza de los escribas, ¿no? Veíamos que los escribas ya se habían viciado en sus enseñanzas, ya no citaban las escrituras, sino que citaban algunos personajes importantes para ellos, ¿no? Entonces, por eso es que esta sinagoga estaba asombrada de la doctrina del Señor. Entonces, vemos que mientras Jesús está predicando, hay un endemoniado dentro de la sinagoga, y este endemoniado le reconoce, ¿no? Y prácticamente le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús? ¿No? Como diciendo: déjanos en paz, Jesús. Como diciendo: estábamos muy a gusto con los escribas, con lo que escuchamos con los escribas, ¿no? Y este endemoniado empieza a dar voces, ¿no? Y vemos ahí este milagro, ¿no? Que Jesús, con solo decirle cállate y sal, ¿no? Con solo esa instrucción que Jesús da, el endemoniado sale. Esto hizo que las personas que estaban ahí quedaran mucho más asombrados, primeramente asombrados por cómo Jesús predicaba, y segundo, asombrado por este milagro, ¿no? El sacar un endemoniado. Pero también, además de este asombro también tenía como estas preguntas, porque como era día de reposo, entonces seguramente ahí había personas que decían: ¿cómo? ¿Quién le da autoridad para hacer esto? ¿Quién es él para hacerlo? ¿No? Había como que lucha de ideas, de comentarios, en cuanto a unos asombrados para bien, unos asombrados como para mal, ¿no? Entonces, este hecho de sacar al endemoniado hizo que pues, la gente que estaba ahí comenzara a divulgar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, estos milagros, o este milagro que presenciamos anteriormente, y los que vamos a presenciar, los que vamos a ver en este pasaje, fueron hechos importantes en el ministerio de Jesús. Pero el propósito de estos milagros es que la gente que los presenciara, a través de ellos pudieran creer en Jesús, ellos pudieran venir a Jesús, ¿no? Que ellos pudiesen ver a Jesús como el Mesías, como aquel que venía a salvar, ¿verdad?, a los pecadores. Pero lo que pasaba es que muchos se enfocaban más en el milagro que en quien los hacía. Y ese era uno de los problemas que se empezó a suscitar. Porque ya la gente dice que venía mucha gente, ¿verdad? Y la gente ya no venía nada más porque le hiciera un milagro. No para conocer a Jesús, no para ver a Jesús. Entonces, por eso es que multitudes, y estando en la casa de Pedro, tocaban a la puerta y decían, haznos un milagro, Jesús. ¿Mm? Entonces, así que precisamente en este texto nos serán mostrados 3 milagros, estos 3 milagros de sanidad, y vamos a ver cómo cada uno de ellos tienen detalles interesantes que nos van a permitir a nosotros reflexionar la razón por la cual venimos a Jesús. La pregunta de apertura es: ¿tú para qué vienes a Jesús? ¿Cuál es el propósito por el cual tú dices: quiero ir a Jesús, quiero ir a la iglesia a escuchar a Jesús? ¿Cuáles son tus razones por las que vienes? ¿Qué te mueve a venir aquí?
¿Qué te mueve para escuchar su palabra? Y nos va a ayudar a examinarnos en cuanto a cómo estoy viniendo a Él. Y quiero que entremos al texto para que podamos nosotros reflexionar y decir primero que esta primera porción del 29 al 31, que venimos a Jesús porque Él viene primero a nosotros. Fíjense bien, vamos a leer del 29 al 31. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Dice aquí versículo 29 que al salir de la sinagoga, ¿cuál sinagoga? Esta de Capernaum, ¿verdad? Fueron Jesús y los 4 discípulos, estos 4 los cuales había llamado anteriormente. Dice entonces Pedro o Simón los lleva a su casa, lleva a Jesús a su casa junto con los demás, y entonces sucedía que su suegra estaba enferma, tenía fiebre, estaba acostada. Es decir, la mamá de la esposa de Pedro, esto nos llama de que nos dice que Pedro era casado, ¿no? Entonces tenía mucha fiebre, ¿no? Puede ser que a lo mejor Pedro con esa intención, ¿verdad? Que Pedro ya sabía del estado de salud de su suegra, entonces con esa intención invita a Jesús a su casa. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero probablemente Pedro hace esta solicitud y Jesús es el que va, ¿no? Entonces los lleva a su casa. Aquí Pedro nos enseña a querer mucho a las suegras, ¿no? Como yo amo a mi suegra, como yo quiero a mi suegra. Pero entonces dice, fíjense lo que dice versículo 1, que se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús se acercó. Se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre. Lucas 4:39, en este pasaje paralelo, nos dice que ella se inclinó antes de ser levantada. Este hecho pudo haber sido la causa quizá de la conversión de la esposa de Pedro también. Quizá a lo mejor no había una conversión, y ya vimos que la tradición dice que la esposa de Pedro murió crucificada también. Entonces este hecho también fue asombroso, tal así que vemos el resultado, ¿no? de la esposa de Pedro al ser crucificada, y que mismo Pedro estuvo presente. Pero vemos aquí que la presencia de Jesús, vemos aquí la presencia de Jesús ante la suegra de Pedro. Vemos aquí también, podemos observar la compasión de Jesús hacia la suegra de Pedro. Entonces Jesús le ayuda a levantarse, e hizo que literalmente ella fuese sanada. Llama más la atención aquí. Ojo, porque Jesús va hacia esta casa, se da cuenta de la situación, la levanta. Pero llama más la atención la reacción de esta mujer. Dice el versículo 31 que ella inmediatamente se levantó y ¿qué? Le servía, ¿no? Lo único que ella podía ofrecer en ese momento al Señor era su servicio. Si han visto la serie de Chosen, vemos que la suegra de Pedro luego, ¿qué no les han servido de comer? Y va y la suegra de Pedro va y les empieza a servir a los discípulos que estaban ahí, ¿no? Y a Jesús. Entonces, ella lo único que podía hacer en ese momento era servirle. Es decir, por medio del servicio ella mostró la gratitud y el reconocimiento del Señor de este hecho que había hecho a ella. Ella pudo servirle y ella pudo venir a él entonces. Solo porque Jesús vino a ella primero. Ella estaba enferma, ella estaba imposibilitada. Ella no podía caminar, estaba acostada. Ella no fue a Jesús, sino es Jesús quien viene a ella, y entonces Jesús la sana, Jesús le cura la fiebre, entonces ella se levanta y entonces va a Jesús a servirle. Y esto es importante, porque nos enseña que no es posible venir a Jesús a menos que Él venga a nosotros. No es posible
En el estado natural del hombre no es posible ir a Jesús porque la palabra dice que estamos muertos en pecado. Y un muerto no se mueve, ¿verdad? Un muerto no puede, no tiene reacción, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que nosotros tenemos vida y vamos hacia Él porque Él ha venido primeramente a nosotros, nos ha levantado. Y entonces en ese asombro nosotros caminamos hacia Él. Y asombrados de eso, le servimos. Entonces, nos enseña que no podemos venir a Jesús a menos que Él venga primero a nosotros, nos sane, tenga compasión de nosotros, nos levante y entonces podamos caminar hacia Él. Nuestro estado natural en pecado no permite que nosotros vayamos a Él. Nuestro pecado no permite. Dice Romanos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria. Destituir es como no podemos alcanzar, por más que queremos, no podemos en nuestro estado natural. Entonces necesitamos que Él venga, ¿verdad? Obviamente nos dé su espíritu y el espíritu entonces nos permita acercarnos a Él, nos permita venir a Él. Por eso entonces cuando Él viene a Él, entonces por eso nosotros podemos en ese sentir, en ese asombro, servirle en gratitud, en adoración. Por eso en ese sentido no le servimos a Él por conveniencia o por religiosidad, como los que le buscaban, ¿verdad? O por verme más espiritual que otro. De hecho, ¿se acuerdan cuando resucita a Lázaro? Lázaro estaba totalmente muerto, ¿verdad? Y Lázaro no podía moverse, ¿por qué? Porque estaba muerto. Entonces, ¿quién va hacia él? Jesús. Jesús va hacia él, él toma la iniciativa, llama, Lázaro se levanta, ¿no? Entonces Lázaro pudo ir a él y abrazarlo. Vimos ahí que Jesús le quita las vendas, ¿no? Con sus discípulos. Entonces, hermanos, la razón por la que tú vienes a Él en adoración, en gratitud, es porque Él te ha buscado a ti primero. O sea, la razón por la que tú vienes de una manera correcta a Él es porque Él ha venido a ti. Es porque Él te ha levantado. Porque Él te buscó. Y Él movió todo para que entonces tú le siguieras. Para que te levantaras de ese pecado, para que te dieras cuenta de tu estado pecaminoso, para que te dieras cuenta de tu imposibilidad, que te dieras cuenta de que tú no podías hacer nada, que necesitabas de Él para caminar, para Él. Por eso la pregunta al principio es, ¿cuáles son tus razones por las que vienes a Jesús? ¿Cuál es tu razón? ¿Tu razón es porque tú dices, Él ya me rescató, entonces ahora voy a Él? ¿O tu razón es, vengo a Él porque yo sé que Él me va a sanar de esta enfermedad? Eso sería una razón incorrecta, ¿no? De venir a Él solo por lo que Él hace, no por lo que es Él. Mucha gente viene a Jesús por eso. Vengo a Jesús porque sé que viniendo a Jesús me va a ir bien económicamente, porque va a salvar mi matrimonio, porque va a salvar a mis hijos. Vengo a Él porque va a cumplir un deseo. Y no es así, es lo que pasaba con la multitud. La multitud tenía su vista fija ¿en qué? En el milagro, pero no en la persona, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros venimos, el venir verdaderamente a Él es porque Él ha venido a nosotros primero, Él nos ha levantado y Él nos ha dado esa posibilidad de estar con Él. Entonces, primer punto, venimos a Jesús porque Él ha venido primero a nosotros. Dice, vamos a leer versículo 32 al 34. Pero ahora, ¿cómo debemos venir a Él? Fíjate, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es decir, el propósito de Jesús era venir a predicar, ¿verdad? Y venir a servir. Y en ese servicio, entonces, por eso Él sanaba. Aunque a lo mejor estas personas no venían por las razones correctas, Él sanaba. Él sacaba endemoniados. Pero el propósito de Jesús es para que ellos creyeran, para que ellos le vieran a Él, no vieran el hecho. Entonces, Jesús mostró este servicio de sanar a los enfermos, levantar muertos, sacar endemoniados,
Y estos, te decía, tenían un propósito, los milagros tenían un propósito, seguirle a él, que ellos recordaran lo que la Escritura decía de él, que él venía a servir, no a ser servido. Dice estos versos que mucha gente se agolpó a la puerta porque los traían, se pasó la voz de que Jesús podía hacer ciertas cosas. Y entonces pues, ahí van los cojos, ahí van los malos del riñón, ahí van los malos de la pierna, ¿no? Ahí van los ciegos. O sea, no, pues él es yo quiero estar bien. Pero su enfoque era estar bien, ellos mismos, no conocer al Mesías. Mateo 8:5 dice que después de sanar a la suegra de Simón, Jesús sana a un hombre con parálisis esto nos habla de un día pesado para Jesús, ¿no? Luego dice que ya en la noche le traían todavía más enfermos, endemoniados, y dice versículo 34 que los sanó a todos. Mateo 8:16 es más específico cuando dice que sanó a todos, o sea, no se le fue ni uno enfermo en ese momento, a todos los sanó. Pero hay algo muy importante en este pasaje de lo cual quiero que vayamos primeramente a Mateo 8, vamos a un pasaje paralelo, Mateo 8:16. Vemos que Jesús sanó a estos enfermos, sacó endemoniados, pero no se salió de la línea de su propósito. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vean que lo mismo que con la suegra de Pedro, lo mismo que con el primer endemoniado, ¿verdad? Con la palabra lo sanaba. No era necesario un show, no era necesario una noche de milagros, no era necesario hacer un evento de milagros, sino con la palabra, ¿verdad? Él sanó a todos. Observa, aquí hay un contraste entre la sanidad de todos estos, de toda esta multitud, con la sanidad de la suegra de Pedro. Hay un contraste, ¿no? Es decir, dice aquí la palabra que todos venían a él, se agolparon, ¿no? A la puerta. Dice, y cuando sana a la suegra de Pedro, es Jesús quien va a ella. ¿Ven ese contraste? Jesús con la suegra de Pedro va hacia ella y Jesús es el mismo milagro, lo sanó. Pero cuando sanó a toda esta multitud, ellos vinieron a él. Y esto nos habla de esta diferencia de cómo venimos a Jesús. ¿Cómo venimos a Jesús? Vemos aquí otro contraste. Ella se levanta y le sirve, mas la multitud es la que viene a él para ser sanada y no se observa una reacción de esta multitud. Parece que cuando estos son sanados, pues nada más dijeron, ya soy sano, me voy, ¿no? Y vamos a ver el contraste todavía en el tercer milagro, que Jesús le da una instrucción y no hace lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Entonces, significa que la multitud, esta multitud que venía hacia él, le seguía por lo que él hacía, mas no por lo que él era. La multitud le seguía o vino a él por lo que Jesús hacía o lo que podía hacer, no por lo que él era. Esta multitud le seguía para salir de su enfermedad, para salir de su problema, pero no para rendirse y no para servirle a él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense bien, te decía, la razón por la que Jesús sanó estas multitudes es porque él mismo se sujetó a la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía que él vino dice Isaías, ¿verdad? Él vino a sanar a los enfermos. La palabra ya estaba establecida para que Jesús hiciese estos hechos. Entonces, él se sujetó a la palabra mientras que la palabra de Dios, mientras que hablaba de él, entonces él sanaba por compasión, pero también sanaba por la sujeción de la misma palabra de Dios. Él dijo en Juan 4, ¿verdad?, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Por eso es que
Todo lo que Jesús hizo cumple con todo lo que estaba escrito, de manera que Él viene a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso su ministerio público nos enseña lo que nosotros no podemos hacer y lo que Él sí puede hacer. Su ministerio público, el servicio de Jesús, nos enseña todo lo que Él puede hacer y lo que nosotros no podemos hacer al mismo tiempo. Y entonces dice versículo 17, estamos en Mateo, ¿verdad? Dice Mateo 8:17, aquí nos da la certeza de que Jesús sanaba porque estaba sujeto a la palabra de Dios, porque Él cumplía la ley, ¿verdad? Dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando Él dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos aquí a Jesús sujetándose al Padre, sujetándose a la misma palabra. Jesús puede haber dicho, ni siquiera van a creer en mí, ¿para qué lo sano? ¿No? ¿Para qué lo sano? Si ni siquiera me van a creer en mí, es más, ni me van a obedecer. ¿No? Pero Él se sujetaba a su palabra. Él se sujetaba a lo que el Padre decía, de que Él vino a tomar nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿no? Entonces, hermanos, venimos a Jesús por quien es Él, porque Él es Dios, porque Él es nuestro sanador. Venimos a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él hace. Se trata de venir a Jesús por convicción, de saber que Él es santo, que Él es el Rey de Gloria, que Él es si Él es el sanador, pero todo está en su voluntad. Lo demás será añadidura, ¿verdad? Yo vengo a Él porque Él es glorioso, porque Él es magnífico, Él es grande, Él es fiel. Venimos a Él por sus atributos, por lo que su palabra dice que es Él. Antes de que yo diga, vengo a Él para que me sane de tal, o para que me dé tal, o para que tenga una buena situación económica. Entonces, ¿cuál es la causa por la que tú vienes a Jesús? ¿Cuál es la causa por la que vienes? Porque si tú vienes por las causas incorrectas, en algún momento te vas a aburrir de venir. Porque tú vas a decir, vengo y vengo, pero no veo resultados. Vengo y vengo y sigo sintiendo mal. Pues es que estás viniendo por razones incorrectas, porque tú quieres que Jesús se encargue de algo o se encargue de tu enfermedad, pero ¿qué tal si Jesús no quiere sanarte, ¿verdad? Por eso el punto es que venimos a Jesús por quien es Él, porque queremos darle la gloria. Si estemos enfermos, queremos darle la gloria a Él. Aún así, estar en la escasez, venimos a Él, porque Él es el Dios de gloria. Y muchos de nosotros a veces, por la situación en la que estamos, nos desanimamos. Estamos en escasez, no voy a ir a la iglesia. Y es que, pero tenemos, entonces ahí tomamos taxi y todo y venimos, un buen desayuno, pero cuando no, qué flojera tomar el pecero, ¿no? Entonces, nuestro venir a Jesús va ¿de qué depende? ¿De tu estado económico? ¿De tu estado emocional? ¿Va a depender de eso tu venir a Jesús? El venir a Jesús debe depender de quién es Él. Si tú reconoces quién es Él, y vean que Marcos nos ha hablado de la autoridad, el que nosotros veamos a Jesús como nuestra gran autoridad, es decir, yo vengo a Él porque Él es mi autoridad, yo vengo a Él porque Él es mi Dios, no importando lo que pasa, no importando mi estado de emoción, no importando mi estado económico, vengo a Él porque Él es mi Señor, mi Dios, mi autoridad. ¿Vienes para que te sane de una enfermedad? ¿Para que te dé buena comodidad económica? ¿Para que tus situaciones cambien? ¿Para que tus hijos regresen a congregarse? ¿Para que Él te vea cuánto te esfuerzas? Ve, Jesús, yo ya he venido constantemente a la iglesia. Ahora tú me debes bendición, ¿verdad, Jesús? A ver a qué horas me vas a bendecir, Señor. Si yo he venido diario a tu iglesia, ¿no? Razones incorrectas.
Es venir por quien es Él. Y yo sé que tú tienes peticiones y yo sé que tú tienes enfermedades, dolencias, pero el enfoque es venir a Él por quien es Él. Y entonces Él se va a encargar de lo demás. Quizás sí te sane, quizás sí pueda el darte algo que tú deseas, no lo sé. Pero es primero, recuerden, lo hemos dicho antes, es primero ser y luego hacer. Entonces, necesitamos venir a Él, llenarnos de Él, que Él nos transforme, Él nos asombre, y entonces lo demás se dará por añadidura. Cantábamos ese rato en un himno, ¿verdad? Sustentado en Mateo 6, 33, 34, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios. No dice buscad primero el milagro, ¿eh? O buscar primero el querer estar bien y luego ya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana, dice, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, no podemos venir sin antes Él haya venido a nosotros, para que entonces, asombrados de Él, en arrepentimiento, entonces ahora sí le sirvamos, vengamos a Él confiadamente. ¿Por qué muchos fallan, verdad? Porque vienen a Él por razones incorrectas. ¿Por qué muchos se desaniman? Porque vienen a Él por razones incorrectas. ¿Por qué muchos andan de iglesia en iglesia? Porque se acercan a Jesús por razones incorrectas. ¿Por qué muchos andan saltando de iglesia en iglesia? ¿Por qué muchos se andan quejando constantemente? ¿Por qué muchos? Porque la razón no es la correcta por la que venimos a Jesús. Venir a Jesús es venir a contemplar su gloria, venir a reconocerle tal cual es Él, vivir para Él, que Él venga a nosotros, nos llene en su espíritu, y entonces nosotros podamos tener ese entendimiento de cómo acercarnos a Él. Seguramente Jesús estaba muy cansado de esta multitud. No se sabe cuántos venían a Él, pero era una multitud, y a todos los sanó. Pero me encanta el Señor Jesús, porque ¿qué pasa? Que a veces nosotros estamos un sábado bien cansados y llegamos de trabajar hasta las 12 de la noche, a la 1, ¿no? Y nos acostamos, y el domingo hay que pararnos temprano para venir para acá. Pero de repente decimos: estoy bien cansado. Me encanta el Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba súper cansado. Y dice el versículo 35. Fíjate lo que hizo el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué te dice esto? Haciendo muy oscuro, más o menos qué hora es? ¿Las 6 de la mañana? ¿5? ¿4? ¿5? ¿No? Bueno, más o menos ahí está la hora. Dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, después de estar cansado todo el día, no sabemos cuánto tiempo durmió, pero seguramente durmió muy poco. Pero él, siendo muy oscuro, se fue. Vean lo primordial para Jesús. O sea, Jesús también nos enseña aquí que lo primordial no era hacer, ¿verdad?, sino ser, ¿verdad? Porque él sabía que al iniciar su día, él debía estar ahí con su Padre, orando. Jesús se paró, se fue a un lugar desierto, es decir, donde nadie lo molestara. Ahí oraba. Para Jesús era muy importante comenzar un día de trabajo bajo la voluntad de su Padre, bajo la dirección y bajo la sujeción de su Padre. Jesús sabía que en la tarde o en la tarde-noche no podía estar así en un tiempo tan tranquilo. Por eso él se levantaba de mañana y oraba y buscaba a su Padre. Y vemos aquí, Jesús nos enseña esta prioridad, que lo más importante antes de querer hacer, es ser. Antes de querer hacer es venir a Él. Pero también, ¿cómo venir a Él? Dice Jesús tomó un tiempo exclusivo y un lugar exclusivo para Él. O sea, Jesús nos enseña 3 cosas aquí. Primero, que lo más importante
es la comunión con el Padre, es ser lleno de Dios, ¿no? Y segundo, buscar un tiempo exclusivo para Dios y un espacio exclusivo para Dios. ¿Tú haces eso cuando vienes a Él? ¿Tú haces eso? ¿Tú buscas un lugar exclusivo y un tiempo exclusivo para Él? ¿No? La idea de Marcos es retratar con el ejemplo a Jesús de cómo venir a Él. Marcos nos enseña la manera, en este hecho, de cómo debemos venir a Él, ya en la parte práctica. ¿Tú buscas un tiempo específico? ¿Tú buscas un tiempo específico? ¿O nada más cuando el tiempo que te sobra? ¿Buscas un lugar donde nadie te moleste para que estés con Él? Porque no le vas a buscar en la hora de la comida, ¿no? Porque tienes que hacer la comida. No le vas a buscar en la hora de trabajo, porque estás en tu trabajo. ¿No? ¿Es tu prioridad el Señor? ¿Cómo estás tú viniendo a Él? ¿Tú tienes ese tiempo y ese espacio exclusivo para Él? ¿O eres de los que dicen, no tengo tiempo? Mira, si tú eres de los que dices que no tienes tiempo, Jesús tenía el menos de tiempo de lo que tú tienes. Jesús tenía el tiempo bien ocupado. Y Jesús nos enseña a poder buscar ese tiempo para hacer y después hacer. ¿Cuál es? Piensa ahorita en el lugar específico que tienes, en el tiempo específico. Jesús tenía un buen de trabajo, caminaba kilómetros predicando el evangelio y aún así se paraba muy de mañana a orar a su Padre. Tenía que alejarse un poco para tener ese tiempo de calidad, ese tiempo pleno con su Padre. Tanto que dice versículo 36, tanto así que hace que los discípulos pues estaban buscándole para ver dónde estaba. Y dice el 36, Marcos 1:36, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándose le dijeron, todos te buscan. ¿Dónde estás? Todos te buscan. ¿No? Me parece que Simón ya tenía toda la gente encima en su casa, ¿no? Para que lo sanara. ¿Dónde estás, Jesús? Tenemos toda la gente, pues ya, sánalos y vámonos, ¿no? ¿Puedes notar aquí esta diferencia de venir a Dios? Mientras Jesús buscaba a su Padre, venía a su Padre, la gente buscaba a Él para un milagro. Jesús venía a su Padre en una íntima comunión, mas la gente lo hacía para su beneficio. Dice el 38, y les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí Jesús muestra la prioridad de su venida, ¿verdad? Sí vino a servir, sí vino a sanar enfermos, pero ante eso su prioridad era predicar el evangelio. Predicar de él mismo, porque el evangelio se trataba de él. Notemos que no dice vayamos a lugares para sanar más enfermos, ¿verdad? No dice aquí vayamos para ir a otros lugares a sacar endemoniados. No, dice vayamos para otros lugares también, porque para esto he venido, para que predique en otros lugares. Lo más importante para Jesús era la palabra, predicar el evangelio, no era el milagro. Y hoy en día, ¿verdad? Noches de milagros, noche de sanidades, evento de sanidades, evento de curación de enfermedades, todo esto, todas esas cosas, ¿no? Decía un pastor, ¿por qué no se van a los hospitales si hacen eventos? Pues porque, y si realmente sanan, ¿por qué no se van a los hospitales? La idea aquí, el Señor Jesús nos está diciendo, la importancia de todo es la palabra de Dios, que yo predique el evangelio. Por eso, hermanos, lo más importante que la iglesia, en lo que la iglesia se debe ocupar es de predicar la palabra, abrir las escrituras, como Jesús lo hacía, abrir la palabra, predicar fielmente la palabra, porque predicar la palabra nos va a llevar a conocer y a hacer la voluntad de Dios, y eso es venir verdaderamente a Él. El que le conozcamos a Él, el que nosotros al conocerle hagamos su voluntad, eso también es venir a Él.
El orden de Dios en su llamado siempre es: voy a ti, ven. O sea, Él va a ti, Él te dice ven, y luego te va a decir y ve. Es decir, voy, ven y ve. Ese es el orden del Señor siempre. Voy a ti, te transformo, ¿verdad? Te asombro de quién soy yo. Ven, sígueme. Y después ahora ve. ¿No? Ve y predica, ¿verdad? Anuncia. Vemos que a los discípulos le decía ven y ve. En Juan vemos en los primeros capítulos cuando llama también a sus primeros discípulos, decía ven y ve. Ven y ve. Y dice el versículo 39, asimismo dice y predicaba. Otra vez se enfatiza aquí esta palabra, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Vean que aquí, ¿cuál es lo principal? Predicaba y echaba fuera demonios. Como en segundo lugar, pues sí, echaba fuera demonios. Recuerden que las sinagogas estaban llenas de endemoniados, ¿no? Y vemos, dice el versículo 40, vamos al tercer milagro. Y aquí vamos a ver el ejemplo de cuando venimos por los motivos incorrectos o por las razones incorrectas a Jesús. Dice que vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Te das cuenta? Es la misma diferencia de la suegra y el leproso. ¿Qué pasó con la suegra? Jesús fue a él. ¿El leproso qué hizo? El leproso fue a él, ¿no? Vemos o sea, Jesús fue con la suegra, pero acá el leproso fue a él, porque dice, vino a él un leproso. Y con la suegra es Jesús fue a ella, vino a ella. Entonces, aquí está el primer error de este leproso, ¿verdad? Entonces, en este caso, el leproso es quien va a Jesús, ¿no? Te decía que la suegra no podía moverse, estaba recostado, mas sin embargo el leproso incluso le rogó, ¿verdad? Se hincó de una rodilla, ¿sí? Y le dijo, si quieres, límpiame. Cabe aclarar que aunque Jesús, te decía, sanó a muchos enfermos, no muchos le siguieron. La intención de Jesús era servir, que creyeran, que lo vieran a él, pero él, como sanó a muchos, no muchos le siguieron, pero aún así él mostraba esa compasión y misericordia a ellos. Así que él te extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Jesús lo sana. A pesar de que él vino por las razones incorrectas, Jesús lo toca y dijo, sé limpio. Lo sanó. Pero Jesús sabía las intenciones. Jesús sabía las intenciones de este leproso, porque fíjate lo que dice el 43 y 44. Dice, entonces le encargó rigurosamente, esta palabra rigurosamente es decir, al pie de la letra, te voy a dar una instrucción y tienes que obedecer. Dice, Jesús sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Por eso le da esta como instrucción. ¿Por qué no le dijo igual esto a la suegra de Pedro? Porque la suegra de Pedro él había venido a ella y ella se levantó y le sirvió, vino a él de la forma correcta. Pero él sabía que él no iba a llevar estas instrucciones, y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie. Él sabía que sí lo iba a hacer. Dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús sabía que este hombre no iba a obedecer, sino que él simplemente vino a él para beneficiarse, para ser sanado de su lepra. Y Jesús le encarga una tarea un poco complicada, ¿no? De hecho, cuando alguien era sanado, te decía que tenía que ir a los sacerdotes para explicarles por qué fue sanado, presentar unas ofrendas, hacer ciertas cosas, ¿no? Con ello. Este era como un protocolo que la ley mandaba cuando un leproso era sanado, ¿no? Pero vemos aquí en la palabra que él no lo hizo, ¿no? Él no lo hizo.
Dice el 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Lo primero que le dijo Jesús, ¿verdad? Y lo primero que hizo, no digas nada a nadie, y él ya lo estaba voceando, ¿no? Hacia todos. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Este hombre no obedeció, hizo lo contrario, divulgó el hecho. Este hombre no sorprendió a Jesús, porque Jesús sabía, porque él había venido por las razones incorrectas, ¿no? Y le puso una tarea que él sabía que no lo iba a cumplir. Lo mismo con el joven rico, ¿verdad? Con el joven rico le dijo, bueno, vende todas tus cosas y sígueme. Él sabía que no lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué vemos a cristianos que desisten en venir a Jesús? ¿No? Cristianos que se separan, cristianos que no hay constancia en ellos, ¿no? Porque quizá vienen por razones incorrectas, ¿no? Porque a lo mejor Jesús no ha venido a él primero, no han dejado que Jesús llene sus corazones, para que entonces Jesús, una vez llenando, entonces haya esa iniciativa, esa convicción de venir a él por lo que él es, no por lo que él hace, ¿no? Este falso cristiano, lo voy a llamar así, quiere lo bueno de Jesús, pero no quiere a Jesús en su corazón, no quiere a Jesús en su vida. Quiere las bendiciones de Jesús, pero no quiere seguir a Jesús. No quiere atender a lo que Jesús dice. Quiere lo bueno que él hace, pero no quiere obedecer lo que Jesús dice. Este cristiano quiere bendiciones, quiere protección, quiere salud, quiere victoria, ¿verdad? Quiere estabilidad, pero no viene a su palabra. No toma el ejemplo de Jesús de levantarse muy de mañana, de primero ser, de tener comunión verdadera con el Padre, de orar al Padre, de pasar tiempo con Él. Obviamente, pues no quiere aprender de Él, ¿verdad? Solamente quiere sus bendiciones. Viene a oír, no aplica, ¿no? Tiene un pescadito en el coche, pero no aplica, ¿no? Tiene una playera que dice aquí Ixoye, ¿no? Pero no aplica, pero no hay comunión, pero no hay constancia, no hay asombro de Jesús. Decía un hermano que tenía un pescadito en el carro y se pasó un alto, ¿no? Y le gritaba, quita tu pescadito. Le gritaba de lejos, ¿no? Quita tu pescadito. Queremos ser fan de Jesús, como con un equipo, ¿no? Yo soy fan del Atlas y me gusta y todo, y a veces voy a los estadios con Leo y con mi esposa, nos emocionamos y todo. Pero ya después de que no vamos, ya se nos olvida, ¿no? Y a veces queremos hacer así con Jesús, ¿no? Queremos ser fan de Jesús, la victoria con Jesús y esto con Jesús, pero estando en casa ya se nos olvida. Entonces es muy diferente ser un fan que ser un verdadero seguidor, que venir a Él, a Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres un fan de Jesús nada más? ¿O realmente eres un seguidor de Jesús? ¿Vienes a Él? ¿Tienes comunión con Él? ¿Dejas que Él te llene? ¿Dejas que Él te hable a través de su palabra? ¿Tomas un tiempo en específico para Él? ¿Tomas un lugar específico? ¿Cuál es? Dice, mi lugar específico es junto al celular, junto a la tele, ¿no? Pues ese lugar te va a distraer en algún momento porque te va a entrar una llamada, porque te van a dar ganas de ver la tele, ¿no? La computadora. El lugar específico es, dejo mi celular en el cuarto, me voy, me encierro, tengo mi comunión con Él. Si yo sé que mis hijos me van a molestar porque van a querer desayunar, de comer, entonces tengo mi tiempo con Dios cuando ellos están dormidos, ¿no? O sea, Jesús tenía esa idea, ¿no? Yo sé que la gente se va a golpear, entonces me levanto muy de mañana, entonces tengo mi comunión, porque eso es lo más importante. ¿Tú cómo eres? ¿Tú tomas ese tiempo en específico, esa hora en específico, de tal a tal hora voy a buscar a Jesús? O el tiempo que me sobre, ahí o en el metro, ¿no? En el metro ahí voy a tener mi
mi tiempo con Dios, ¿no? O con que escuche una alabanza ya tuve mi tiempo con Dios. No. O con que escuche un devocional diario de un personaje. No, eso tampoco es tiempo, comunión con Dios. Es tú y el Señor en lo secreto. Dice Salmos 51:6 que Él ama la verdad en lo secreto. Y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Entonces, métete con el Señor. ¿Por qué motivo estás viniendo a Él? ¿Cómo vienes a Él? ¿No? Dice el último verso que venían a Él de todas partes. ¿No? Hermano, mucha gente quiere a Jesús para beneficiarse de Él. ¿No? Muchas iglesias, ¿verdad? Que, que, que quieren que las iglesias se llenen por los motivos incorrectos, ¿no? Jesús te va a sanar. Y yo pongo una bocina acá de Jesús te va a sanar, Jesús te va a decir y vas a ver que esto se va a llenar. ¿No? Pero no digas arrepiéntense porque pues ahí nada más uno va a querer entrar, ¿no? Entonces, necesitamos, hermanos, que dejemos que Él se acerque primero a nosotros. Deja que Él se acerque. Deja que tu palabra te llene. Escúchale. Quizá a lo mejor ahorita estás así con que eres inconstante y todo, pero déjate escuchar. Métete a Él en su palabra. Escúchale. Es más, vuelve a poner la predicación para que puedas examinar. Ven a su palabra, léete. Lleva un libro en tu devocional, lleva un libro completo para que puedas saber qué es lo que te está diciendo el Señor constantemente. No saltes de libro en libro porque no vas a entender el contexto, sino ten esa disposición con el Señor, ten esa disposición a tener comunión verdadera con Él. Jesús nos enseña eso. Tómate un tiempo en específico, tómate un lugar en específico. Llénate y entonces, como la suegra de Pedro, sírvele con toda la energía, con todo el ímpetu. Busca en qué puedes servir. Busca. Si Dios en esa comunión te ha llamado, ahorita que estamos haciendo el llamado para enseñar a los niños, y si Dios te llama en esa intimidad con Dios, que no sea una emoción nada más de que, yo sí quiero ver de qué se trata. Si Dios te ha llenado en esa comunión a servir en esa área, pues acércate, y quiero hacerlo. Entonces, acércate, levántate. Una vez asombrado, clama a Él, búscale. Y entiende, hermano, entendamos. Con esto termino. Entendamos que nosotros no podemos ir a Él en nuestro estado. En nuestro estado natural, sin Cristo, no podemos venir a Él. No hay intenciones. Nosotros queremos venir a pecar. Y para pecar somos buenos, para pecar sí movemos cosas, para pecar sí movemos agendas. Para pecar somos bastante buenos. Pero te decía, déjate llenar por el Señor y que en esa comunión tú puedas entender que Jesús vino por ti. Jesús vino por ti, vino del cielo a buscarte. Él dejó su gloria para buscarte. Él vino a vivir, no solo a morir por ti en la cruz, sino a vivir por ti. Él vino a limpiarte. Es más, cuando tú ni siquiera querías buscar a Dios, Él ya te estaba buscando. Cuando tú decías, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿O cómo voy a hacer esto? Él ya te estaba buscando. Él estaba moviendo todo para que llegara el momento en el que tú dijeras, voy a escuchar. Y Él ya estaba moviendo todo para darte una nueva naturaleza, para darte vida abundante, para que tú le escucharas. Que Él vino para rescatarte, para limpiarte de todos tus pecados. Escucha su llamado, levántate. Reconoce su persona, primeramente. Abraza su palabra. Deja que Él te guíe. Déjate llenar por su espíritu. Y en esa llenura tú empieces a conocerle y puedas tener más en claro qué es lo que Él desea que hagamos. Y no seas como los interesados, que le buscan nada más para beneficiarse de Él.
No seas como aquellos que van a Él para que les solucione cosas. Y a veces me encanta, a Jesús a veces el Señor obra de diferentes maneras que no entendemos. A veces suele pasar que cuando alguien le busca de esa forma, sí cumple esa manera incorrecta, como lo hizo con los leprosos y con los demás. Y Jesús ahí mismo dice, yo te voy a sanar, pero yo sé que no veniste por las razones incorrectas, y de repente se va, ¿verdad? Pero después Jesús, vemos también en otras ocasiones que Jesús obra de diferentes maneras, que sí sana, que venimos por las razones incorrectas, pero ahí Él nos sana y entonces Él ahí abre el entendimiento, ¿no? Y entonces aprovecha el Señor Jesús también, puede llegar a aprovechar eso para que nosotros le sigamos verdaderamente. Entonces, sé como la suegra de Pedro, que inmediatamente se levanta y es más, ni siquiera le dice gracias porque me sanaste, sino que él le quería servir a Jesús. Y la manera de gratitud de lo que hizo fue, te sirvo Jesús, te sirvo. Sé quién eres Jesús, por eso te sirvo. Por eso quiero ser constante, por eso quiero comprometerme contigo, por eso quiero buscarte en lo secreto. Sé como el Señor Jesús, que la prioridad de él era buscar a su Padre. Y él dijo en una oración, hágase tu voluntad. Sírvele a Él y ven a Él de la forma correcta, hermanos. Y no seas como los interesados. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos enseñas, Señor, a venir a ti de la manera correcta. Y venir a ti de la manera correcta es entender que debemos dejar, Señor, que tú vengas primero, que tú llenes el corazón, que tú llenes este vacío, que llenes corazones vacíos, duros, rompas corazones duros, para que tú entres, para que tú comiences a echar raíz en nosotros, para que tú empieces a asombrarnos, para que nosotros podamos comprender la razón por la cual veniste a nosotros, podamos entender todas las razones de nuestras preguntas acerca de ti y que eso nos impulse a servirte, que eso nos impulse a hacer, que podamos venir a ti de la forma, de la manera correcta, primeramente en lo secreto, en la intimidad contigo, en una comunión plena contigo, entender que nosotros no podemos venir a ti, sino en nuestra condición, entender que tú viniste a nosotros, tú caminaste en esta tierra, Señor, para vivir una vida perfecta y para morir por nosotros. Señor, entender que viniste a rescatarnos, a limpiarnos, a buscarnos, a buscar lo que se había perdido. Y nosotros somos los perdidos. Gracias porque si estamos aquí, Señor, en este lugar, escuchando esto, gracias porque sabemos que tú nos has buscado, que tú moviste todas las cosas para que pudiésemos escucharte. Quizás, Señor, no sabemos, no puedo yo conocer las razones por las cuales estamos aquí, Señor. Pero si hay una razón incorrecta aquí, Señor, tú toma de eso para que quien venga de esta forma, Señor, pueda entender, comprender, Señor, que se trata de ti, que se trata de venir primero a ti y de que tú previo llenes nuestro corazón y nos transforme. Señor, te pido tu intervención, pedimos tu espíritu, Señor, para que esta palabra no quede vacía, sino que quede en el corazón de cada uno de nosotros como ánimo, como exhortación, como aliento a seguir viniendo a ti de la manera correcta. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, por tu gloria, por tu iglesia, porque tú eres bueno con esta tu iglesia, Señor. Sigue obrando y sigue tú transformando este lugar para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.